noches, estimados colegas. Les damos una cordial bienvenida a una emisión más, nuestro Jueves Turquesa. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes semana tras semana en estas actividades. Muy bien, estimado colega, vamos a dar ya inicio a esta 39ª edición del año de Jueves Turquesa con el tema Manejo de las emergencias cardiovasculares. Tenemos ya en sala nuestro invitado el día de hoy, el doctor Julio Manuel Cabello López. Él es enfermero asistencial del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, y pues tenemos un placer tenerlo con nosotros, compartiendo esta excelente presentación. Lo escuchamos atentamente, doctor Julio. Muy buenas noches. Ante todo, agradezco la invitación de todo el Consejo Regional 24, toda su junta directiva, para participar en esta noche y con gusto de comenzar. Ok, les agradezco nuevamente por la invitación y vamos a dar inicio. Bueno, si de repente al curso de la ponencia hay alguna pregunta, duda, interrogante, con gusto, por favor, de intervenir para poder ampliar o subsanar las dudas que pueden tener. Vamos a comenzar. Cuando hablamos del sistema cardiovascular, que es algo general que vamos a mencionar, debemos recordar que el sistema cardiovascular comprende, ¿no? Muy bien. Entonces, el sistema cardiovascular tiene varios elementos, ¿no? Tiene los componentes, tiene fases, tiene pues los sistemas circulatorios, tanto mayor, menor, todo este conjunto de elementos tienen funciones. Y también hablamos no solamente de la parte anatómica, sino también la parte eléctrica, desde el inicio de la actividad eléctrica del nodo sinusal hasta los últimos elementos que es la fibra de Purkinje, ¿no? Todo eso comprende el sistema cardiovascular. En este caso, cuando hablamos de las emergencias o patologías cardiovasculares, básicamente nos vamos a remitir a tres elementos, que son el corazón, la sangre y los vasos. Justamente estos tres elementos pueden producir alguna disfunción en algún momento y por consiguiente, pues van a terminar haciendo no solamente una patología crónica, sino que también puede producir emergencias incluso que se pueden manejar o incluso emergencias fulminantes que de repente pueden terminar con la vida de una persona. Es importante el reconocimiento temprano de algunas características propias. Probablemente cuando hablamos de enfermedades crónicas, muchas personas que ya tienen diabetes, que ya tienen hipertensión, incluso hay una frase muy habitual en los ámbitos hospitalarios que escuchamos de las personas y es: de algo hay que morir, pero sencillamente las enfermedades crónicas degenerativas van a producir no solamente problemas a nivel cardiovascular, sino mucho más, ¿no? Entonces, pero estas enfermedades tienen mucho que ver en los factores de riesgo y desencadenamiento de estas emergencias hipertensivas que al final vamos a ver en algunos casos para poder compartir con ustedes que están ahí al otro lado. Muchas veces el inicio de la diabetes, el inicio de la hipertensión, hace 20 años atrás hablábamos de 40 años, pero ahora ya tenemos personas que están debutando con este cuadro a los 30 años. Y vemos que las personas más tempranamente inician estos cuadros de enfermedades crónicas degenerativas, por consiguiente son mucho más inmaduros en su manejo del inicio nutricional, terapéutico, psicológico, etcétera, en el manejo, y muchas veces son los que tempranamente terminan desarrollando estas enfermedades cardiovasculares tempranamente. Pero hay algunos factores agregados: el aumento de colesterol, las placas ateromatosas, el uso y consumo del tabaco, no solamente como un elemento pues de desencadenamiento o aumento de casos de cáncer, sino que también en pues emergencias cardiovasculares tiene muy relacionado, ¿no? Probablemente algunos de ustedes recordarán el vocalista de Soda Stereo, una persona joven, pero que tenía un hábito de tabaquismo muy pronunciado,
con muchas cajetillas diarias de cigarro consumido y por consiguiente tempranamente hizo un evento cerebral, a pesar de que era una persona muy joven para el evento, ¿no? Pero son situaciones que se presentan. El sedentarismo y la obesidad tienen mucho que ver. Ahora, recordemos que una forma de reflejar el inicio de estas enfermedades o estos problemas cardiovasculares justamente es la tensión arterial. Ojo, y quiero poner acá un hincapié. Muchas veces cuando vamos a un centro hospitalario o incluso muchos docentes de enfermería cuando mencionan, dicen, tómale la presión arterial. Recordemos que la denominación presión arterial es un peruanismo. La denominación correcta es tensión arterial. ¿Y con qué lo tomamos la tensión arterial? No lo tomamos con el tensiómetro, como vulgarmente todos mencionamos. Nuestro equipo se llama esfingomanómetro. Esa es la forma correcta o adecuada. Pero bueno, muy aparte de eso, recordemos que el aumento de la tensión arterial por encima de 140/90 o incluso según la clasificación del año 2017 de la Asociación Americana del Corazón, menciona que ya hipertensión es aquella persona que ya supera más de 130/80, ¿no? Entonces tendríamos que ir visualizando la nueva clasificación para tener un mejor manejo de lo que es la tensión arterial. La tensión arterial aumentado, vamos a ver que se presenta mayor número de muertes por estas enfermedades vasculares. Tenemos mayor número de casos de personas con enfermedades coronarias o también tenemos mayor número de personas con ictus o stroke, ¿no? O ACV isquémico. Tiene diferentes denominaciones. Es así que, por ejemplo, como vemos en la imagen, una persona con un cuadro de hipertensión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con un valor mayor de 140/90, que habitualmente está así, porque hay personas incluso que el cuerpo se vuelve totalmente tolerante. ¿Qué quiere decir? Que puede estar con 150/80, 150/90 y no tiene ningún malestar. Como también puede haber personas que superan los 110, 120 y comienzan a tener algún malestar o a un reflejo vagal, ¿no? Es así que las personas que tienen aumentada la tensión arterial, como ven, aumento de la mortalidad, aumento de posible infarto de miocardio, más de 27%, aumento de un ictus, ¿no? Pero estos valores disminuyen cuando este cuadro, que es la hipertensión arterial, tiene un tratamiento y sus valores de la persona es menos de 140/90, ¿no? Incluso ahí tenemos los porcentajes. Entonces, otra cosa importante, hay personas que pasan los 30 años y a veces cuando tienen dolor de cabeza, lo primero que piensan que es una cefalea y toman algún, no antihipertensivo, sino algún analgésico en general, ¿ya? Y eso es un error garrafal. Todas las personas pasados los 30 años ya deberíamos controlarnos la tensión arterial. Toda persona que ya es hipertenso, diagnosticado, definitivamente ante cualquier molestia, lo primero que tiene que pensar es en su tensión arterial y controlarse. Actualmente no solamente tenemos pues, los tensiómetros pues, manuales, sino también ya existen los tensiómetros digitales y las personas que tenemos familiar, padres, hermanos, que de repente no saben pues controlarse, no saben medir. Actualmente estos tensiómetros digitales vienen con un sistema de semaforización, rojo, ámbar, ¿no? Y verde. Entonces ya se dan una idea, verde normal, ámbar aumentado y rojo quiere decir que está demasiado elevado. Es una forma de que de repente alguna persona que está en casa, que es no letrado o es una persona mayor, se dé idea de que está aumentada su presión, ¿no?
Y eso es muy importante porque vemos muchos colegas y muchas personas también que son relacionados a salud, pero a veces no tomamos la importancia y cuando papá, mamá, abuelito hace un stroke, recién estamos con la cara larga, cuando hacen una crisis hipertensiva, cuando hacen un infarto, recién estamos preocupándonos y eso no debe ser. Igual, en cuadro de la diabetes mellitus también, recordemos que idealmente debería ser una hemoglobina glicosilada menos de 6,6 o menos de 7, pero si es que la persona tiene niveles superior a esto, o peor aún, niveles superior sérica de 200 o por hemoglucotés superior a 200, sus posibles riesgos cardiovasculares superan 3 a 4 veces de una persona que tiene controlado su glucosa. Ojo, muchas veces, si bien es cierto, existe el síndrome de bata blanca, pero también tenemos muchas personas que no son conscientes de su enfermedad. En casa, mientras que nadie le ve, hace su dieta y cuando salen a la calle toman su Coca-Cola, ¿no? ¿Cómo sabemos que están haciendo de forma adecuada? Hemoglobina glicosilada. No tenemos otra. Igual el colesterol, como ven, aumenta más los niveles de posible evento cardiovascular, ¿no? Por encima de 20 a 30%. Mientras tanto, si tenemos un tratamiento que sea más de 5 años, probablemente el riesgo de un evento baje un 25%. ¿Qué quiere decir? La primera instancia para el manejo de colesterol, pues es la dieta, ¿no? ¿Verdad? Pero muchas de las personas, cuanto más edad, más resistente es la posibilidad de bajar el colesterol. Entonces tenemos que echar manos a las estatinas, ¿no? Como es el caso de la atorvastatina, que el horario adecuado para el consumo y la administración es de noche. Ojo, de noche. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares? Ya hablamos de los cuadros, los riesgos, y cuáles son las enfermedades cardiovasculares. Son de todo lo que atañe corazón y todo lo que son vasos, ¿no? Definitivamente. Entonces, por eso que se denomina cardio, corazón, vascular, vasos, ¿no? Cardiovascular, corazón y vasos. Por eso justamente. Eh, Puede haber diferentes patologías que vamos a mencionar, pero como hemos mencionado, esto pues se va a acrecentar el riesgo, tabaquismo, hipertensión, alcoholismo, colesterol, diabetes mal tratado, mal manejado, definitivamente son los riesgos que van a conllevar que estos cuadros se pueda agravar. Muy bien. Incluso una cosa importante que hace la Asociación Americana del Corazón, no solamente en la clasificación de la hipertensión o los cuadros hipertensivos, sino que también la Asociación Americana del Corazón ve el manejo de una forma adecuada mediante la reanimación básica avanzada, manejo de arritmias, Zika, etcétera, ¿no? Incluso stroke también está dentro del manejo de la AJA como guía internacional. Ahora, en caso de los cuadros más habituales en relación de hombres y mujeres, tenemos que ver que los infartos o los IMA, o conocido también como las enfermedades isquémicas del corazón, en caso del varón es un 39%. De los accidentes cerebrovasculares o ACV es un 27%, y de los cuadros de insuficiencia cardíaca un 11% y otras enfermedades un 23%. En relación a las mujeres con las enfermedades cardiovasculares, en cuanto a los infartos agudos de miocardio o enfermedad isquémica, es un 25%, enfermedades cerebrovasculares o ACV un 31%, una insuficiencia cardíaca un 19% y otras enfermedades cardiovasculares en 25%, ¿no? Entonces, vamos a ver que en los varones hay más posibilidad que le dé un infarto que un ACV, por ejemplo.
En caso de las mujeres, es más habitual que le dé un evento cerebral a que le dé un infarto, ¿no? Pero en proporciones no es muy distante, como ven las proporciones. Aquí tenemos una prevalencia de enfermedades cardíacas en el servicio de cardiología del Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, y vemos que las fallas cardíacas son, en primera instancia, cardiopatía congénita, fibrilación auricular, infartos, estenosis, ¿no? Muchas otras patologías cardíacas, pero este es un de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que hace una relación de las enfermedades cardiovasculares como primera causa de mortalidad en el mundo, ¿no? O sea, de todas las enfermedades que puede producir tanto hombres como mujeres, tanto enfermedades cardiovasculares, neoplásicas, infecciosas, respiratorias, vamos a darnos cuenta que la mayor cantidad a nivel mundial es las enfermedades cardiovasculares. Pero todo es una secuencia. Enfermedades crónicas degenerativas, mal manejados, mal llevados o llevados en forma incorrecta, inadecuada, por también cuestión cultural o cuestión de persona, va a terminar desarrollando a la corta, a la larga, estas enfermedades cardiovasculares que pueden producir una mortalidad, ¿no? Y son las que nos llegan pues a la shock trauma. Ahora, en cuanto a esta publicación que hizo la Universidad Cayetano Heredia, nos vamos a dar cuenta que nuestro país menciona que de todos los cuadros, el 50% de estas enfermedades cardiovasculares son los infartos agudos del miocardio, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser personas ancianas para que hagan un infarto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas clases de enfermedades o las enfermedades cardiovasculares que tenemos? Tenemos enfermedades coronarias, como los infartos, que es propio del músculo miocárdico, oclusión de vaso, ¿ya? Porque puede taparse la coronaria, puede taparse la circunfleja. Tenemos los eventos cerebrovasculares. Ojo, que en este caso, inicialmente, mencionaban, incluso nosotros si miramos, ¿ya? Si nos damos cuenta, por ejemplo, inicialmente si nosotros miramos los libros de medicina interna, va a aparecer como ACV, ¿no? Si ustedes revisan los libros de medicina interna, se van a dar cuenta que inicialmente aparece los eventos cerebrales como ACV, ¿no? O sea, accidentes cerebrovasculares. De pronto alguien dijo que no solamente era un accidente, sino que había diferentes presentaciones y le pusieron desorden cerebrovascular, ¿no? DCB. Después alguien vino y dijo, no, estos tienen signos y síntomas, ¿no? Y entonces denominaron que era una enfermedad cerebrovascular. Y actualmente la denominación es EBC. ¿Por qué? Porque han mencionado que primero se lesiona el vaso y después viene complicaciones a nivel cerebral. Entonces, la terminación igual es una enfermedad cerebrovascular, pero que la denominación actualmente es así, enfermedad vascular cerebral, ¿no? Pero igual, todos tienen la misma presentación, todos tienen dos tipos, hay isquémicos, hay hemorrágicos, ¿no? Que podemos ver. Otras cosas, tenemos las arteriopatías periféricas. Muy bien. Entonces, aparte de eso, tenemos las cardiopatías reumáticas, también tenemos cardiopatías congénitas, también tenemos las trombosis venosas profundas dentro de todos estos cuadros de eventos cardiovasculares, ¿no? Si bien es cierto, lo más habitual cuando encontramos como enfermedades cardiovasculares son los infartos, son los aneurismas, son los cuadros de anginas, los cuadros de aterosclerosis, ACV, ¿no? Que definitivamente van a ir mediando todos estos cuadros que se han mencionado, ¿no? Aquí tenemos un caso. Probablemente muchos cuando hablamos de infarto,
que es el 50% de todas las enfermedades cardiovasculares de por sí, pensamos que es en un adulto mayor. Pero sin embargo, miren este caso, que es en una persona joven, en una persona que era deportista, competitivo, Pierre Casilla, y de pronto tuvo un infarto, un IMA, jugador de una institución pues reconocida a nivel mundial como es el Real Madrid, y justamente producto de esto es que él deja justamente el deporte, ¿no? El fútbol. En el caso de Iker Casilla, que comentábamos que es un jugador competitivo, y a pesar de todos los entrenamientos, evaluaciones anuales, nunca pudieron determinar que tenía ahí alguna patología, algún cuadro, que justamente en un momento determinado, como es el caso del 1 de mayo del año 2019, termina justamente haciendo un infarto de miocardio. Tanto así, ¿no? Que a este jugador, pues, le tuvieron que hacer cateterismo para poder pues ayudarle a mejorar su cuadro y evitar sobre todo que su salud pueda comprometerse. Porque ojo, no es que a la persona le da un IMA y se acabó el asunto. Recordemos que todas las personas que terminan haciendo un infarto o un miocardio también terminan haciendo un bloqueo AB de primer grado. Observen a las personas que han tenido un infarto su trazado. Recordemos que un bloqueo AB de primer grado no hay una bradicardia muy evidente. Lo que vamos a evidenciar es la presencia de la prolongación del PR, ¿no? Recordemos que el PR normal va de 3 a 5 cuadraditos, ¿no? O de 0.12 a 0.20, y van a observar que eso está mucho más prolongado, pero no hay presencia de un bloqueo de P, tampoco no hay pues mayor como un bloqueo AB segundo, tercer grado, no. Pero sí hay una prolongación, se van a dar cuenta. Otra situación más de todos los pacientes que terminan haciendo un IMA es en cualquier momento, tarde o temprano, va a ser una falla cardíaca. Ahora, ¿en qué momento decimos falla cardíaca? Falla cardíaca se denomina cuando nuestro paciente tiene un FEBI menor de 40%. ¿Qué es el FEBI? El FEBI es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En pocas palabras, entra una cantidad de sangre al corazón y el corazón no se vacía totalmente. Sale un promedio del 40-60%. Pero cuando ya hay daño miocárdico o aumento de volumen circulante, puede disminuir ese porcentaje. Cuando disminuye menos del 40%, automáticamente se determina que el paciente está ante una insuficiencia cardíaca o una falla cardíaca. Dependiendo el porcentaje que va disminuyendo, puede ser una insuficiencia cardíaca tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, o podemos considerar que es una insuficiencia cardíaca, o es una insuficiencia cardíaca crónica, o es una insuficiencia cardíaca crónica congestiva, ¿no? O sea, va progresando el cuadro. Ahora, ¿cómo se sabe que la persona, cuánto es el PEBI? ¿Cómo se sabe que la persona está con una falla cardíaca? Claro, muchas veces llegan a la emergencia congestionado, le hacen su ecocardio y determinan pues, que el PEB está disminuido. Pero por eso que todas las personas que han tenido un infarto, se recomienda que cada cierto tiempo debe llevar su control y sobre todo deben hacerle una ecocardiografía. ¿Ya? Con la ecocardiografía, el cardiólogo determina cuánto es el PEBI del paciente y ya nos damos cuenta si la persona, pues tempranamente está comenzando a hacer una falla cardíaca o una insuficiencia cardíaca. Y eso va a depender en qué, que la persona tome su medicamento, que la persona se controle si es diabético, lleve su glucosa dentro del rango normal, si es hipertenso, su nivel de presiones debe estar en rango normal. Si no toma conciencia de su enfermedad primarias,
más el cuadro que ha tenido, definitivamente va a terminar siendo un cuadro desencadenante en cualquier momento. Un caso muy mediático, probablemente muchos hemos escuchado, mucho hemos analizado sobre el caso de este congresista, bueno, que ya no está con nosotros, ¿no? Puede haber diferentes controversias, pero lo que vamos a ir y aparte que se descompensó, que menciona, a la conclusión de la necropsia. ¿Cuál es la conclusión de la necropsia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver para el contenido? Dice, enclavamiento de amígdalas cerebelosas. ¿Cuándo se enclavan las amígdalas cerebelosas? Cuando el paciente es hipertenso y es hipertenso mal controlado o es hipertenso que pues no lleva tratamiento de forma adecuada. O sea, un evento cerebral. Pero también aquí en la necropsia final, si ustedes pueden leer y está publicado, ¿no? Menciona que es probablemente, dice, causa básica de muerte en estudio con probabilidad de confirmarse infarto miocárdico agudo, ¿no? O sea, tuvo un problema cardiovascular en términos generales este señor y al final de cuentas produjo la muerte, ¿no? Produjo la muerte. Entonces, ¿qué es un infarto agudo de miocardio? No es otra cosa que la oclusión del flujo, ¿no? En el corazón que evita que los se irrigue, ¿no? Pudiendo ser una de las arterias grandes, ¿no? Coronaria, circuncoronaria derecha, izquierda o circunfleja. Y ahora, ¿por qué se produce esta oclusión? Puede darse por presencia de una trombosis, ¿no? De repente, la persona tiene una insuficiencia vascular periférica, de repente la persona está en éxtasis, o de repente la persona de pronto ya tiene un antecedente de una arritmia y está mal controlada, un coágulo, embo, trombo, transita por el sistema circulatorio y justo llega a la coronaria y lo tapa, parcial o totalmente. Otra posibilidad es que, pues, un coágulo, ¿no? O una hemorragia producido y haya tapado con una placa o las famosas placas ateromatosas, ¿no? Que en los tiempos va formándose. Ojo, y esa es la diferencia. A veces la persona dice, ah, no, yo solamente tengo triglicéridos aumentados, mi colesterol está normal, dicen, ¿no? Pero ojo, recordemos que hay dos diferencias. El triglicérido es la cantidad de grasa que está circulando en el torrente sanguíneo. Mientras tanto, el colesterol ya son las placas que están pegoteadas en nuestros vasos. Y conforme avanzan los años, pues va acrecentándose. Y eso llega un momento que podría ocluir totalmente o parcialmente el flujo sanguíneo. Recordemos que también las personas a mayor edad, los vasos pierden la elasticidad. Por ejemplo, un joven corre 100 metros, le tomamos la presión, está aumentada, se sienta 10 minutos, le volvemos a tomar y probablemente la presión, ya la tensión arterial ha disminuido. Pero una persona, imaginemos de 60 años que no corre habitualmente, es hipertenso, lo hacemos correr, llega, le tomamos la tensión, está aumentada, pasan 10 minutos, muy poco es probablemente que ha bajado. Probablemente sigue aumentado, sigue alto, porque sus vasos ya no tienen la misma elasticidad. ¿Por qué? Porque justamente están llenos de placas ateromatosas. Peor, si no se controla, si no toma su estatina, menos va a poder, o no lleva una dieta adecuada, no va a ser. Otra posibilidad es que el mismo vaso se puede hacer un espasmo, o sea, ¿no? Se ocluye. Se ocluye.
Ahora, ¿por qué hacía presencia de las arterias? Hay una característica que van a ver ustedes. Hay personas que hacen infartos y presentan bradicardia. Y esto muchas veces está relacionado a la oclusión de la obstrucción del vaso, de la arteria circunfleja. ¿Y por qué la circunfleja? Porque recordemos que la circunfleja es la que irriga la aurícula del lado derecho. ¿Y qué hay en la aurícula del lado derecho? Justamente está pues el marcapaso fisiológico, ¿no? Donde inicia la actividad eléctrica. Ahora, lógicamente, recordemos y sabemos de un infarto, es ese dolor clásico retroesternal que se presenta, que se puede irradiar al hombro del lado izquierdo, se puede irradiar al maxilar inferior de la persona, pero también podría presentar algunos reflejos vagales, como náuseas, que puede dar vómito, diaforesis, disnea, ¿no? Por el dolor mismo que experimenta la persona. Ahora, ¿hay algún grupo de personas que puede pasar infartándose sin dolor o puede soportar? Sí. Por ejemplo, el adulto mayor puede infartarse y puede pasar desapercibido, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que si ustedes ven su mano de su abuelito y su mano de ustedes, se van a dar cuenta, miran, hay unos vasitos pequeños, ¿no? Pero si ven su vaso de su abuelito, por ejemplo, van a ver que hay un vaso y bien pronunciado hay por costado, ¿no? Es igual lo que sucede en el adulto mayor. Puede infartarse, pero un vaso pequeño le está perfundiendo y entonces pasa. Pero en ellos, cuando van al control, vamos a encontrar presencia en el electrocardiograma de, pues, presencia de onda Q, que me indica que, pues, ha de un evento, pero está perfundiéndose. En el que es más clásico que no siente dolor es en el paciente diabético, mal controlado. ¿Qué quiere decir? Tu paciente llega, tiene alguna malestar. Nosotros pensamos que las neuropatías son periféricas, ¿no? O el dolor de pierna, ¿no? Pero no, ojo, la neuropatía en el diabético se da todo. Tenemos también una población, por ejemplo, en las mujeres que pueden aguantar el dolor, ¿no? Una persona que presenta dolor precordial, hay que recordar que esta es prioridad 1 y debe ser llevado a shock trauma, ¿no? Entonces, hay algunos criterios clásicos que me pueden determinar que puedo estar ante un infarto, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de IMA hay dos tipos de infarto. Infarto IMA-ST elevado y IMA-ST no elevado. Pero para decir que estoy ante un infarto de 3 criterios, debo tener 2. ¿Cuáles son esos 3 criterios? El primer criterio es el clínico, que es ese dolor retroesternal que se irradia al lado del hombro, al lado izquierdo, al maxilar inferior. Pero de repente alguien me dice, oye Julio, pero también se puede confundir con una condritis. Claro, pero ¿cómo yo sé? Porque de repente una persona ha tenido algún problema sentimental, ha llorado, se ha preocupado y producto de eso, los músculos pectorales se comprimen. Al comprimirse, se siente el dolor. Pero ¿cómo yo puedo saber si es muscular o es cardiogénico? Claro, alguien me dirá por ahí, sí, Julio, pero se hace enzimas, claro. Pero hay una forma más rápida. Miren, rápidamente tocamos la parte del tórax del lado derecho y si vemos que la persona retira, jala o dice que aumenta el dolor, probablemente sea muscular. Porque si es un problema cardiogénico, miocárdico, así toques donde toques, el dolor va a estar igual, alto. Entonces, basta que toques en el lado derecho y si ves que retira, probablemente sea muscular. Pero igual, recuerden que todo dolor precordial
debe ir a shock trauma. Que pues por su diagnóstico diferencial, personal médico puede determinar que puede ser una apendicitis retrocecal, que puede ser una pancreatitis, que puede ser una pericarditis, etc., etc., adecuados que podría confundir. Pero todo lo que es dolor precordial es un signo de alarma y estamos ante una posible infarto o miocardio. Lo segundo que tenemos que nosotros hacer, y eso es una cuestión que no, ni siquiera tenemos que pensar que el personal médico nos tiene que indicar, directo, ¿ya? Directo es tomar un electrocardiograma, ¿no? Electrocardiograma, sencillamente, ahora pues cada vez los electrocardiogramas son mucho más pequeños, más prácticos. Tú vas a colocar tus baldosas, colocas tus brazaletes, sale tus 12 derivaciones de AB, B1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1 hasta B6, y te sale tu derivación 2, ¿no? Excelente. Con eso ya tú tienes un indicativo. Es un procedimiento no invasivo que lo podemos hacer cualquier persona, o sea, automáticamente, y eso tiene que salir de nosotros, los enfermeros. O sea, paciente llega, dolor precordial, su electro es lo primero que tenemos que ver, aparte del monitoreo que lo vamos a conversar también. Y el tercer, bueno, en caso del electro, lo que vamos a buscar es la elevación de segmento ST. Tres cosas que nos puede dar un indicativo que estamos ante un cuadro de IMA, ¿no? Podemos tener la T invertida, ¿no? Que nos indica una isquemia. Podemos encontrar elevación de ST, que nos indica una lesión, o podemos observar la presencia de la onda Q, que es indicativo de necrosis, ¿no? Tres cosas que nos tenemos que buscar en un electrocardiograma, pensando en un IMA, ¿no? Ahora, si tenemos o encontramos una elevación de ST en 2, 3 ABF, es un infarto de miocardio cara inferior. Si encontramos elevación de ST en B1 y B2, es un infarto de cara septal. Si encontramos elevación del ST en B3, B4, es un IMA de cara anterior. Y si encontramos elevación de ST en B5, B6 o D1 y ABL, es un IMA de cara lateral. Bien fácil de poder identificar, ¿ya? Entre las tres cosas que vamos a buscar, pensando en un IMA, ¿ya? Este es un EKG normal. Cuando ustedes ven un EKG, por favor, lo primero que tienen que mirar es cómo está el trazado. ¿Es regular o es irregular? ¿Qué quiere decir? Que si yo miro de R a R y todos son iguales, quiere decir que es regular. Otra cosa importante, tengo que ver si hay presencia de la onda P. ¿Por qué es importante la presencia de la onda P? Porque la onda P me indica que está iniciando la actividad eléctrica en el nodo sinusal. Esa es la presencia de la onda P. Entonces, primero veo el ritmo, regular o irregular. Normal es regular. Lo segundo que tengo que ver es el complejo. El complejo QRS normal debe ser menos de 3 cuadraditos o menos de 0.12. Por ejemplo, acá el complejo es de un solo cuadradito. Es un complejo angoso estrecho que se denomina. Si tuviera un complejo mayor de 3 cuadraditos, más de 0.12, se habla de un complejo ancho. Eso ya lo manejamos en arritmia, ese es otro contenido. Entonces, ritmo, complejo, frecuencia, ¿no? Sabemos que normal es 60 a 100, menos de 60 bradicardia, más de 100 taquicardia, y la morfología. ¿Qué quiere decir la morfología? Que mi trazado en la elevación 2, que es la posición del vector resultante, debe tener la onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Algo más? Sí. La onda P de alto y de ancho debe ser menos de 3 cuadrados. El PR debe ser de 3 a 5 cuadrados. El complejo QRS debe ser menos de 3 cuadrados. La onda J
debe estar en la línea basal y la onda T debe ser positiva. Esa es una morfología normal. Pero de repente en un momento hagamos electro, más adelante. Acá, si ustedes observan, lo característico que van a ver es estas T invertidas, ¿no? Entonces, este es un trazado de un IMA ST no elevado, ¿no? Miren, tiene T invertidas. Persona que viene con dolor, se toma un trazado, no hay elevación de ese T, pero sí hay T invertida, ¿no? O sea, es un indicativo que esta persona tiene una isquemia, ¿no? Pero lo que sí nos llama la atención va a ser este trazado de acá. ¿Dónde está? Ahí está, aquí está. ¿Dónde encontramos las ST elevados? A ver, le dan una miradita. A ver, dice acá. A ver, vamos a hacer un punto. Dice, ¿qué debe hacer la persona con colesterol elevado para disminuir sin necesidad de medicamentos? Ya. A ver, idealmente, a las personas que tienen menos de 60 años, tranquilamente con dieta, bajo en grasa, bajo en condimento, debería ayudar, ¿no? Ayudar a ir disminuyendo poco a poco los niveles de colesterol. La otra posibilidad nos ayuda los alimentos o suplementos que tengan omega, pero después de los 60 ya esto va a ser mucho más lento. Querer decir a una persona de 60, 70 años que haga dieta, que va a ser mucho más lento. Entonces, de repente podríamos adicionar a su alimentación, por ejemplo, el agua de las cascaditas de alberja. Podríamos utilizar también, por ejemplo, ¿cómo se llama? Entonces, hay varios productos naturales que podría ayudar, pero es muy poco, definitivamente. En los casos que nosotros vemos en el hospital, podría ayudar todos estos productos naturales, pero es muy poco. Es mejor si a pesar de que se ha iniciado dieta, pero igual no ayuda mucho, iniciar mejor una estatina en un corto plazo de un mes y valorar su proceso cómo va mejorando. Porque hay que recordar que los niveles de colesterol aumentados no solamente puede ver el riesgo de que la persona haga un infarto, sino que también puede desencadenar que los niveles de presión arterial, si es hipertenso, puede ir aumentándose de vez en cuando o súbitamente, ¿no? Y esos son los riesgos que tenemos por la presencia del colesterol. Buenas noches. ¿Podría repetir la maniobra para diferenciar si es precordial? Ah, ya, ya. Miren, como le decía, la persona que llega con un dolor precordial muscular, pecho, hombro, maxilar. Si tú le tocas en el lado derecho, no debería haber mayor diferencia. Pero si es muscular, cuando la persona llora, se preocupa, los músculos pectorales se comprimen. Entonces, tú tocas a la derecha y te vas a dar cuenta que la persona retira. Ese es el signo de retiro. Es igual como cuando nosotros hacemos ejercicio de repente en forma exhaustiva, tocas tu músculo y va a estar bien sensible, ¿no? Es igualito, es la misma característica. Si es un dolor netamente miocárdico, toques donde toques, no debería haber aumento. El dolor está igual. Allá. Muy bien. A ver, encontramos, para decir que hay elevación de CT, hay que primero ver que de la línea basal se ha aumentado más de 2 cuadraditos, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a mirar. En D1 hay un cuadradito más que se ha aumentado. En D2 no hay. En D3 hay un infradesnivel. En ABR, bueno, el ABR siempre va a ser negativa, se invertida y no hay diferencia. En el ABL hay un cuadradito nomás.
probablemente sea progresivo, igual que el B1, si es que sigue el cuadro y no hacemos nada, puede progresar también B1 y ABL, que es infarto lateral, ¿ya? En el B1 no hay, en el B2, sí, excelente, Leslie. En el B2, B3, B4, encontramos justamente que hay elevación de ST, excelente, ¿ya? Entonces, para yo decir que es cara septal, no podría decir, porque no hay en B1, ¿no? Pero si hay en B3 y B4, pues que es un infarto, ¿no? A ver, vamos a mirar. Entonces, aquí estamos ante un IMA ST elevado. El tercer elemento es el enzimático. Entonces, claro, si lo más básico siempre que se utiliza es el CPK-MB, ¿no? Que mide los niveles de isquemia. Un valor menos de 25 es normal, pero un valor por encima de 25 me está indicando que hay una isquemia en alguna parte del cuerpo. Pero si yo quiero ser mucho más exacto, pues le piden troponina. En este caso, si el nivel supera más de 0.2 nanogramos por decilitro o por mililitro, pues definitivamente estamos ante un infarto agudo del miocardio. O sea, clínico, EKG, electrocardiográfico y enzimático, si dos de estos salen alterados, automáticamente estoy ante un infarto agudo del miocardio. Hay diferentes formas de manejo. Ahora, si estamos ante un IMA-ST no elevado, que puede ser también que una persona con un nivel de angina estable, ha pasado angina inestable y ha terminado un infarto, ¿no? Recordemos que toda persona con un cuadro anginoso que supera más de 30 minutos automáticamente se clasifica como un infarto. O de repente es un IMA-ST no elevado con presencia de T invertidas, pero dolor precordial. O sea, encontramos dolor, encontramos enzimas que no se han movilizado mucho y encontramos que el EKG hay T invertida. En esos casos normalmente se toma cada 6 horas sus enzimas cardíacas y su EKG. Pero para poder controlar las molestias que presenta este cuadro, pues se utiliza la terapia MONA. ¿Qué quiere decir? Morfina para tranquilizar, para calmar el dolor, o que viene de oxígeno, N de nitratos, como es el caso de la nitroglicerina, es un vasodilatador para abrir vasos. Si no tenemos nitroglicerina, isoquet, ¿no? O de inmediato isosorbide puede ser, y A de antiplaquetarios. Antiguamente, cuando recién apareció, decían aspirina 325 o clopidogrel 300 miligramos. Actualmente las guías me indican colocar ambas, pero ojo, aquí hay que hacer un hincapié también. A ver, el clopidogrel, la forma de administración es tomado, no hay problema. La aspirina, la forma correcta de administrar es masticado y tragado, porque necesitamos potencializar lo máximo el nivel antiplaquetario. Incluso algunas guías le agregan a la aspirina, al clopidogrel, agregado la enoxaparina, que es un anticoagulante, pero al mismo tiempo no modifica el perfil de coagulación. Esa es la ventaja. Y la última es de atorvastatina. ¿Por qué? Porque recordemos que cada vez hay más personas que terminan haciendo estos cuadros, pues justamente por niveles de presencia de agregado de colesterol en sangre, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos si hay un IMA-ST elevado, ¿no? La alternativa es, si el paciente tiene menos de 6 horas de evolución, trombolizar, ¿no? 100 miligramos distribuidos en bomba de difusión, tomados con EKG y al mismo tiempo supervisión del médico de planta, emergencista y cardiólogo,
¿ya? Para colocar primero 15 miligramos de Actilice en bolo, ¿ya? Después se toma un electro para ver cómo va y se grafica donde se han puesto los electros, las baldosas, se le grafica con un lapicero para ahí volver a tomar. De ahí se le va a pasar 35, claro, se le pone 15 en bolo, 50 miligramos diluyen 50 mililitros en 30 minutos y los 35 miligramos inicial demora un promedio de hora y media, ¿no? En el proceso debe comenzar así con elevación de ST y conforme vamos terminando la trombólisis, para decir que es exitoso, debe haber presencia de onda P y también la T no debe estar invertido, ¿no? Y el ST también dentro de línea basal. Ahora, ¿qué pasaría si la persona pues pasa más de 6 horas? Podemos tener hasta 12 horas para hacer el cateterismo cardíaco. ¿Qué quiere decir? Incluso las guías actuales sugieren que antes de trombolizar, porque la trombólisis también tiene sus riesgos, como puede ser sangrado, ¿ya? Pero lo más adecuado sería hacer un cateterismo cardíaco, mediante un acceso que puede ser mediante la femoral izquierda o actualmente también están utilizando la arteria izquierda, ¿no? El paciente ingresa, ¿no?, en MPO mediante el sistema de radiología, observa dónde está ocluida la arteria, ingresan, ¿no?, con el traductor y donde está ocluida van a utilizar el balón de contrapulsación intraórtica, ¿no? Insuflan y van a dejar una malla que permite o evita que el vaso nuevamente se vuelva a cerrar y esa mallita se llama stent y eso ya queda de por vida. Entonces cuando escuchan ustedes que dice que la persona tiene 2, 3, 4 stent, quiere decir que tiene pues 2 o 3 o 4 pues mallitas que están en diferentes vasos, ¿no? Entonces ingresan y pues con su traductor suben y donde está van a colocar los stents. Esto se hace en una unidad de hemodinámica. Si pasa más de 12 horas y el paciente no tiene la posibilidad de llegar a trombolizar o cateterismo, lo único que se hace en una unidad coronaria o una unidad de cuidados intensivos, monitorizar al paciente y tratar de suplir toda la sintomatología. Si tiene dolor, iniciar pues nitroglicerina o iniciar como morfina, todo lo que sea sintomático para el manejo del paciente y una programación pues en corto tiempo de los famosos bypass o los famosos puentes, ¿no? La persona le programa cirugía cardiovascular, al mismo paciente le sacan un pedazo de su vena safena y ese es lo que van a colocar para que pueda perfundir en la zona pues que no está perfundiendo de forma adecuada. La aspirina en nuestra realidad le ponemos 300 miligramos, pero ¿por qué en la literatura habla de 325? Porque los americanos tienen esa presentación. Nosotros no tenemos esta presentación, nosotros tenemos la presentación de 500 y de 100 miligramos. Lo que sí se recomienda es que la aspirina no debe ser, por ejemplo, cardioaspirina, porque la cardioaspirina tiene un protector gástrico y eso no facilitaría su efecto antiplaquetario, que es lo que buscamos como dosis de ataque, ¿no?, en el momento del evento. Muy bien, entonces, miren, voy a presentar algunos casos que es lo que tenemos en nuestro hospital, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que darnos cuenta es una cosa, como dice ese mensaje, lo que hagamos o dejemos de hacer puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de la persona que tenemos delante de nosotros. No seamos indolentes, por favor, cuando manejamos personas críticos o pacientes que están por más anciano, por más postrado, por más persona que puede tener un problema mental, no seamos indolentes. Porque de repente esa persona puede ser papá, mamá y Dios no quiera, o nosotros mismos, ¿ya? Tratemos de hacer lo más correcto posible.
Vamos con el primer caso. Espero que todos me puedan ayudar aquí. Miren, a ver. Adulta de 76 años, ingresa traída por familiares a las 6 de la mañana a la emergencia del hospital Almenara. Refiere que la encontraron al costado de su cama, de cúbito ventral, o sea, boca abajo. Han pasado aproximadamente 30 minutos en llegar al hospital. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? Somos 104 personas que estamos ahorita en el aula y me da mucho gusto. Volvemos a repetir, es una persona, mujer, 76 años, le traen 6 de la mañana, ojo, 6 de la mañana, refieren que la han encontrado al costado de su cama, de cúbito, boca abajo, aproximadamente 30 minutos que han llegado de su casa al hospital, ¿no? O sea, son 6:30 de la mañana. La pregunta es, ¿qué hacemos? Estamos en shock trauma, ¿qué hacemos? A ver, María dice, tomamos un EKG y le ponemos una vía. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos hacer? A ver, ¿qué otra cosa más? Estamos en shock trauma. Entra traído para familiares, ya, presión arterial, toma EKG, monitor, hemoglucotest. Muy bien. Miren, cada persona tiene su método de trabajo, probablemente en cada hospital, pero les recomiendo lo siguiente. Toda persona que ingresa, excelente, funciones vitales, ni bien ingresa, uno va conversando con el familiar, excelente, claro, y por otro lado, vamos conversando, si el paciente está inconsciente, vamos conversando con el familiar. Dos preguntas exactas, ¿no? Ya nos dijeron que está de las 6 de la mañana, pues primero, ¿de qué hora está así? Segundo, ¿tiene alguna enfermedad? Tercero, ¿toma algún medicamento? ¿Por qué? Porque muchas veces usted le pregunta, ¿tiene alguna enfermedad? Y la familia acaba de decir, no, pues, persona sana. Pero cuando le preguntas, ¿qué medicamento toma? Pucha, te saca una plurifarmacia, ¿no? Y conforme vas conversando, ya vas mirando su estado de conciencia. Claro, en la práctica, el Glasgow nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos da pues, parámetros. Pero recordemos que el Glasgow se inventó para pacientes con TEC. Por eso justamente con el Glasgow clasificamos los TEC. Pero bueno, en términos generales nos ayuda. Lo que teníamos que ver si la persona está alerta, está confusa, está sopor o está en coma, ¿no? Muy bien, entonces hemos preguntado, a ver, y por ahí alguien me dijo control de funciones vitales y monitor, ¿no? Muy bien. La persona no responde, ¿ya? La persona no responde, te dicen que es hipertensa, le pones el monitor y te sale eso. ¿Qué será? Ya, no responde el paciente está con Glasgow 3, ventila en forma inadecuada, o sea, básicamente una respiración boqueante, jadeante. Tú le miras ese monitor, ¿qué hacemos? Ya me dijeron que es hipertensa, toma captopril. ¿Qué creen que es ese trazado? Esa es una actividad eléctrica sin pulso. Carotidio, cero, porque miran acá. Entonces, analicemos el cuadro. Y eso es lo que muchas veces van a darse cuenta ustedes. Los pacientes adultos mayores hacen eventos cerebrales en la madrugada y muchas veces terminan cayendo de espalda o de frente y terminan ocluyendo la vía aérea con la lengua, con sangre o con las mismas secreciones producto de que hacen disminución del estado de sensorio o de Glasgow, también si evaluamos Glasgow, ¿no? En este caso, la persona había hecho un evento cerebral, por eso que lo encontraron pues desvanecida en la casa, y cuando entra shock trauma, pues no respondía nada y está con una actividad eléctrica sin pulso.
En este caso se tuvo que reanimar, entubar, reanimar. En un promedio de casi 15 minutos salió la persona, terminó el ventilador mecánico, ¿no? O sea, este es un problema cardiovascular, evento cerebral, y por compromiso terminó haciendo una alteración o un paro, ¿no? En pocas palabras. Muy bien, un segundo caso para analizar. Dice, adulto de 56 años, ingresa en silla de rueda, traído por familiar, refiere sentir desvanecimiento, ingresa a las 5 p.m. a la emergencia del Hospital Menara, refiere que tiene arritmia, ¿ya? Ha pasado aproximadamente 2 horas en llegar al hospital. Entonces, si tiene arritmia, ¿qué haríamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si tiene arritmia? Su EKG, excelente. Le tomamos su trazado. Miren, ha pasado 2 horas de que ha comenzado a tener las molestias, dice, ¿no? Muy bien, sus funciones vitales. Ah, muy bien. Preguntar qué toma para comenzar sería bueno preguntarle qué tipo de arritmia tiene, ¿no? Porque, ojo, a ver, recordemos que cuando hablamos de arritmia, que es parte también de problemas cardiovasculares, tenemos arritmias de complejo angosto y arritmia de complejo ancho. Y hay medicamentos tanto para un lado y tanto para otro lado en el manejo. Pero muy habitualmente vamos a encontrar personas, porque la gran mayoría de personas que tienen arritmia son las FA, ¿no? Las famosas fibrilación auricular, que es la arritmia más común, las FA, ¿no? Incluso hay personas que viven con FA y no se dieron cuenta, hasta que llega un desencadenante y ¡puf! Termina. Recordemos que una cosa ahí también. Toda persona que tiene un FA, fibrilación auricular o fibrilación atrial, tiene que tomar dos tipos de medicamento. Uno, tiene que tomar su antiarrítmico, que antiguamente utilizaban digoxina, actualmente utilizan un beta bloqueador, como es el caso del bisoprolol, pero aparte de eso tienen que tomar un anticoagulante. Y cada cierto tiempo tienen que dosarle su IMR si toma warfarina. Porque si la persona que tiene su arritmia no lleva de forma adecuada su anticoagulación, ¿ya? ¿Qué va a pasar? En un momento determinado se va a formar un coágulo y ese coágulo, producto de la CFA, se va a desencadenar por el torrente sanguíneo. Si va al cerebro, hace un ACV isquémico. Si se queda en el corazón, hace un IMA-ST elevado. Y si llega al pulmón, hace una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, muy importante. Incluso cuando ustedes tienen un ACV isquémico, como una vez alguien me dijo, yo le dije, tómale un electro a un estudiante de la especialidad, y me dijo, pero licenciado, ¿para qué voy a tomar el electro? Es que de repente el paciente tiene un FA, y efectivamente, nuestro paciente era sintomático y tenía un FA y producto de eso había hecho su stroke, ¿no? A ver, acá dice Carmencita, dice interconsulta cardiología, ¿qué antecedentes tiene, qué medicamento ha estado tomando? Y claro, es importante, muy bien, importante, ¿no? Entonces, ya, ponemos nuestro trazado, tomamos nuestro electro y nos va a salir esto en el monitor. A ver, ¿alguien tiene idea de qué dice que tiene una frecuencia de 237? Está saturando 97% y tiene una frecuencia respiratoria de 26 por minuto. Esta es una fibrilación, no, esta es una taquicardia, disculpen, esta es una taquicardia ventricular con pulso, ¿no? Lógico, puede ser que aparece 237, ¿no? Esta es una taquicardia ventricular con pulso. Recordemos que cuando nosotros tenemos un TB con pulso monomórfica, claro, esta es monomórfica, ¿ya? Eh, en este caso tenemos
la rica amiodarona para utilizar, tenemos la silocaína para utilizar en este caso, ¿no? Porque si fuera polimórfica, sí podríamos utilizar incluso sulfato de magnesio, pero en este caso solamente tenemos dos medicamentos, ¿no? Amiodarona y silocaína 2% sin epinefrina. Sí, esta es una taquicardia ventricular con pulso. Con pulso. Muy bien. Entonces, esto es lo que le está pasando al paciente, ¿no? O sea, tendríamos que tomarle su electro y probablemente, pues, lo primero que vamos a utilizar es amiodarona, ¿no? Recordemos que la amiodarona cuando utilizamos se pone primera ampolla, una ampolla que viene de 150 miligramos diluido en 20 de dextrosa, y si no hace efecto, que comúnmente no hace efecto, 2 ampollas en dextrosa pasado en un promedio de 15 a 20 minutos, ¿no? Básicamente es como si en un volutor lo preparamos y lo chorreamos, ¿no? Y con eso debe hacer efecto, ¿no? Una vez que revierte, pues el cardiólogo tendría que evaluar qué otra cosa tiene que, o pedirle su ecocardio, o su ecovisión, o ya otras cosas, ¿no? Ya decía manejo médico, ya no es con nosotros. Muy bien. Este es el tercer caso, ¿ya? Adulta de 82 años, ingresa en silla de rueda, trayecto familiar, refiere que se ha desmayado en la cola de triaje de emergencia. El familiar indica que tiene 2 stents, ¿no? Porque ha tenido un infarto hace 5 años, es hipertenso y es diabético, ¿no? Entonces, en este caso también, pues, lo primero que vamos a hacer es monitorizarlo, ya sabemos, y nos sale este trazado de nuestro monitor. ¿Qué les llama la atención en ese monitor? ¿Qué les llama la atención? Ya, ahí está. Los controles de funciones vitales está con 85 de frecuencia, saturando a 24%, frecuencia cardíaca a 85, frecuencia respiratoria de 15, y tiene una presión arterial de 82, presión arterial media. Diabético, glucosa 200. Muy bien. ¿Qué otra cosa le llamaría la atención? ¿Muy profunda? ¿Algo más? Si se dan un detenimiento, se van a dar cuenta que hay elevación de ST. Claro, miren. Miren con detenimiento. Viene la onda P, complejo viene en chiquito, y sube, y el punto J está arriba, y tienen el T elevado. Este es un paciente con un T elevado. O sea, como es diabético, no siente el dolor. No sentía el dolor. Pero sí se desvaneció. Entonces, algo estaba pasando. O sea, es un paciente diabético que se está infartando, en pocas palabras, ¿sí? Elevación del ST, ¿no? En este caso, nosotros lo trombolizamos a este paciente y revertió, revertió muy bien y pasó a la unidad coronaria después. Muy bien. A ver, este es el cuarto caso, uno más y nos vamos. Adulto de 62 años, ingresa en silla de rueda, el shock trauma y, bueno, enviado de triaje. Refiere al paciente que se ha desmayado varias veces en los últimos días. El familiar indica que es hipertenso y diabético el paciente, está combinado. Lo vamos a monitorizar nuestro paciente y nos sale que tiene este trazado. ¿Dónde está trazado? Ya está. ¿Qué le llama la atención? Es diabético, es hipertenso y se está desmayando, desvaneciendo frecuentemente. O sea, en pocas palabras, se está sincopiando, ¿no? Se está sincopiando. ¿Qué es el síncope? Es la disminución o el retardo de compensación que tiene el corazón al cerebro, y producto de eso es que la persona se puede desvanecer, ¿no? Se puede desvanecer. Es igual, incluso nosotros a veces de repente nos hemos quedado dormidos y tenemos que ir a trabajar, nos paramos rápido de la cama y sentimos, ¿no?, como un mareo. Imagínense una persona de 70 años que es hipertenso, diabético, como ven,
y de repente quiere levantarse y, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le llama atención? Excelente, María. Dice, es una bradicardia, ¿no? Es obvio, ¿no? Frecuencia 48, saturación 98, presión 108/61. Entonces, ya, el paciente sabemos que está sincopiando, diabético, hipertenso. Al trazado vemos que está haciendo una bradicardia. Entonces, ¿qué le preguntaríamos? ¿Qué le preguntaríamos a la persona? Somos 104 personas. ¿Qué le preguntarían al familiar o al paciente? ¿Qué le preguntarían? A ver, medicación, excelente. Que dice que toma para la presión, como es hipertenso, toma atenolol, como se le hincha las piernas, toma hidroclorotiazida, ¿no? Atenolol, hidroclorotiazida, y para su diabetes toma metformina. Ya, dice que sí ha tomado su medicación. Muy bien. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué tipo de medicamento es el atenolol? El atenolol sirve como un antihipertensivo para los pacientes que tienen falla cardíaca, pero en conjunto con un diurético, ¿no? Pero ¿cuál es la familia del atenolol? La familia del atenolol son los famosos beta bloqueadores. No se olviden. Los beta bloqueadores son medicamentos que actúan en la contractilidad del músculo miocárdico y su función es disminuir la frecuencia. Así como existe el atenolol, existe el bisoprolol, existe el labetalol, existe el propanolol, o sea, en pocas palabras, ya se darán cuenta, todos los que terminan en LOL, ¿no? Todos los que terminan en LOL son beta bloqueadores. Entonces, si este paciente utiliza atenolol como antihipertensivo, probablemente tenga que cambiarle su médico por otro, ¿ya? Por otro medicamento antihipertensivo o bajarle la dosificación. ¿Y cómo sabemos que el paciente pues justamente es medicamentoso? Porque si ustedes ven el trazado, es un trazado normal. Tiene onda P, tiene complejo, tiene sonda T, es regular. Lo único que vamos a ver qué diferencia es la frecuencia, que es menos de 60. Y por eso justamente excelente Silvia, excelente Toledo, excelente Melba. Es importante preguntar qué medicación y si es un beta bloqueador, esa es la causa que está produciendo pues que el abuelito, pues su corazoncito no lata de forma adecuada y pues no pueda bombear sangre al cerebro y ante un mayor esfuerzo, ¡ploc!, se cae, pues. Y es el famoso síncope medicamentoso, ¿no? Síncope medicamentoso. Muy bien, terminamos con esto. Este es un adulto de 55 años, ingresa caminando, a ver, a trauma shock, enviado de triaje, refiere al paciente que le duele el pecho desde hace 1 hora y es hipertenso, ya está. Le duele el pecho. Muy bien, le vamos a tomar su EKG y aparte pues, le ponemos el monitor y nos sale este trazado en el monitor. Muy bien. Tenemos un paciente con una frecuencia de 85, una saturación de 100%, una tensión arterial de 163/106, con una media de 128, polimédico, viene con dolor de pecho. Le tomemos su EKG, EKG normal, ya está. ¿Por qué es importante cuando tenemos un paciente con dolor precordial programar este valor?
Lo tenemos en el monitor. Presionamos acá configuración de monitor y este es lo que nos va a medir si hay aumento de la línea basal. Aquí está en 2.1 que está en el límite. Y eso es importante, colegas, amigos. Cuando ustedes tienen un paciente que llega con dolor precordial, aparte de ponerle su presión, saturación, todo, configuren también el ST. ¿Ya? Entran a configuración de monitor, el segundo EKG, el primer EKG te sale para la presión y la frecuencia. El segundo EKG que aparece ahí en lo que vas a separar, te mide el ST. ¿Por qué? Porque si de repente, mientras que tomas el electro, todo vas a demorar, pero acá ya estás viendo si hay más de 2 puntos de elevación de ST, que decir que tu paciente está pues infartándose, ¿no? Pero en el EKG estaba normal. Y como ves el trazado, este es un trazado normal también. Entonces, ¿por qué le duele el pecho? ¿Por qué le duele el pecho? Muy bien. Melba ya nos había aumentado acá por la presión arterial. Bueno, si bien es cierto, ojo, si vemos la clasificación que nos da la AJA, nos dice que toda persona que se aumenta la presión por encima de 180/100 es una crisis hipertensiva. ¿Ya? Eso dice la AJA y lo pueden revisar también. Está en la clasificación del año 2017, que es la última que se maneja, pero ustedes saben que para toda regla hay una excepción. Hay pacientes con una presión, como ven, 160/106, pero ya están haciendo emergencia hipertensiva. Y eso es lo que tenemos que diferenciar. ¿Qué es una emergencia hipertensiva y qué es una urgencia hipertensiva? Lógico, todo lo que viene con presión alta pues es una crisis hipertensiva. Pero la urgencia hipertensiva no hay presencia de órganos, compromiso de órganos diana. Al cambio, o órganos blancos, al cambio, en la emergencia hipertensiva sí hay pues alteración de órganos diana. ¿Qué quiere decir? Que aparte que la presión está aumentada, el paciente o la persona puede presentar dolor de pecho, puede presentar congestión, puede presentar hemiparesia, monoparesia, hemiplegia, visión doble, dificultad en el lenguaje o en el habla, disculpen, no en el lenguaje, en el habla, ¿no? Y entonces eso se clasifica como una emergencia hipertensiva. Y las emergencias hipertensivas tenemos que tratarlas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros antes en el hospital utilizábamos Isorvide, pero ya nos han sacado el petitorio, entonces lo más fisiológico que hay es utilizar la betalol. Utilizamos ampollitas de la betalol de 20 miligramos diluido en 20, lo pasamos lentamente en cuestión de 45 segundos, la presión arterial revierte, la frecuencia, como es también un beta bloqueador, ligeramente va a disminuir y baja la presión, baja la molestia, calma el dolor, ¿no? Esa es la forma. Y ese es manejo en shock trauma. Ya lo demás lo hacen en los tópicos para hacer sus análisis y ver qué otro ha desencadenado el, el, el cuadro. Muy bien. Creo que ya nos vimos del tiempo. Bueno, recordemos que todo lo que manejamos, unidades críticas, en fin, en general, todo lo que trabajamos con personas, lo único que buscamos en todo momento es salvar a nuestro paciente, aquella persona que está en nuestras manos, justamente de esa personita negra, ¿no? Recordemos que enfermeros somos bastantes, pero la diferencia entre uno y otro justamente nos da el conocimiento. Les felicito a ustedes y les felicito también al Consejo Regional 24 por dar todas estas capacitaciones y permitir un poco de análisis para cada uno de ustedes y brindar lo que nosotros habitualmente hacemos en el hospital y de repente por ahí algo ayudar o refrescar un poco de lo que día a día hacemos, ¿no?
No sé si tuvieran alguna duda para poder ampliar o de repente algo para estirar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Julio Cabello, por su excelente presentación. Invitamos a los colegas de la sala virtual que puedan hacer sus preguntas a través del chat, o si no, también puede hacerlo a través de levantar su manito. Pero hemos visto que ha sido bastante didáctica la presentación. Admiramos su experiencia que tiene en el tema, doctor Julio Cabello. Por nosotros ha sido todo un gusto, un honor haber tenido con nosotros en este Jueves Turquesa, esperando que no sea pues la primera ni última vez que podamos contar con su participación. Claro, acá hay una pregunta. A ver, muy bien. Miren, a ver, si ustedes revisan un poco los diferentes trabajos de investigación, y siempre hay la controversia, ¿no? Entre si diluimos con dextrosa, diluimos con cloruro, cuál es mejor, cuál es más efectivo. Si leen el libro del Hospital de Santa Lucía, se van a dar cuenta que ahí hay un trabajo de investigación que dice y refiere que en todas las unidades críticas deberíamos utilizar para diluir los medicamentos dextrosa. ¿Y por qué dextrosa y no cloruro? Porque recordemos que la dextrosa, claro, alguien me dirá, claro, yo diluyo con cloruro, diluyo con dextrosa, pues facilita. Alguien me dirá, no, pero la dextrosa para un diabético le va a aumentar la glucosa. Error. La cantidad de miligramos de glucosa que tiene esos 5% es nada en un paciente que pasemos. O sea, la justificación de que le pongo con dextrosa y va a subir la glucosa, eso no es justificación científica. Es muy poco. Lo que sí, la ventaja cuál es, que cuando uno pone un medicamento con dextrosa, no solamente ingresa al parte intracelular el medicamento con la dextrosa fijados, sino que también a nivel intracelular la glucosa se fija por cadena cuaternaria. Entonces, el tiempo de efecto es mucho más prolongado con dilución de dextrosa. Pero sabemos que muchos hospitales ya tienen protocolos y pues un poquito difícil de poder romper algo que ya de repente está plasmado como un hábito, ¿ya? Pero de repente podríamos ir cambiando, pero de todas maneras hay medicamentos donde ya se está utilizando. Por ejemplo, la amiodarona se requiere que se utilice dextrosa porque así ingresa al medio intracelular, se queda fijado y mucho más tiempo prolongado puede ser efectivo en el paciente. En pocas palabras se dice que se impregna, ¿no? Esa es la palabra, se impregna en el medio intracelular. Pero tenemos diferentes protocolos que muchos de ellos ya están pues estandarizados, ¿no? Pero deberían utilizar en unidades críticas y yo les incito a revisar mediante, pues ahora tenemos Renati, tanto los trabajos de investigación, tenemos LILAC, tenemos Vireme, tenemos Dialnet, que son trabajos de investigación, de salud y de enfermería, donde van a ver un buen sustento científico para poder tener como dilución dextrosa o en todo caso cloruro si de repente ustedes así determinan. Pero en caso de la amiodarona, lo que se recomienda es uso de dextrosa para que ingrese y quede fijado en cuestión de arritmias. Y recordemos que la amiodarona es el único antiarrítmico que sirve para cualquier tipo de arritmia. O sea, si yo miro una arritmia y no sé qué tipo de arritmia sea, a menos que sea una taquicardia sinusal, cualquier otro tipo de arritmia, si no sé si es complejo ancho, complejo agudo, pongan la amiodarona, porque es el único que sirve para cualquier tipo de arritmia. Eso sí está incluso en los libros, ¿sí? Creo que por acá había otra preguntita. A ver. Ah, sí, definitivamente hay diferentes cosas. Por ejemplo, si hablamos de los tiempos de viabilidad, ojo, viabilidad, por ejemplo, en las infusiones de insulina no debería estar, pues, preparado más de 4 horas. O sea, quiere decir que todos los eventos de cetoacidosis diabética, que yo inicio infusión de insulina,
¿no? Más hidratación y su reposición de electrolitos, cada 4 horas debería de cambiar, justamente por esta viabilidad que hablamos, ¿no? Pero ese es el que es más exacto. Pero después los otros medicamentos todavía tienen un tiempo mucho más prolongado de la viabilidad, ¿no? Pero de la glucosa sí. A ver. ¿Se puede usar verapamilo en una taquicardia? Sí, claro. Miren, a ver, recordemos una cosa general nomás, rápido. Tenemos dos tipos. Taquicardia, arritmia de complejo angosto. En complejo angosto tenemos la fibrilación auricular, el flúter auricular y tenemos el TPCB, taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? Entonces, estos complejos, arritmia de complejo angosto, se puede manejar de dos formas, farmacológico y eléctrico. En farmacológico tenemos la amiodarona, tenemos el verapamilo, tenemos el anatócido, tenemos la adenosina, ¿no? Entonces, pero recordemos una cosa importante, o sea, arritmia de complejo angosto, que tenga buena presión arterial, o sea, imaginemos que tenga 150/90, puedes utilizar el verapamilo. ¿Por qué? Porque el verapamilo cuando utilizas es dosis de respuesta. ¿Qué quiere decir? Tú una ampolla de verapamilo lo puedes diluir en 10 o en 20, no hay problema. Lo que sí tienes que recordar es que si utilizas verapamilo, no le vas a poner extensión, debe ser llave directa. No hay necesidad todavía que sea pues en el flexo, ¿no? Pero llave directa. Y vas a colocar mirando tu monitor. Claro, el médico te dirá, pone un tercio, la mitad, una ampolla. Pero muy aparte de eso, uno, para utilizar el verapamilo, diluyes y vas colocando lentamente. Y vas a darte cuenta que conforme vas administrando, va bajando la frecuencia. Llega a 100, ahí nomás. No, que un poquito más para asegurar, no, porque si tú le pasas más y ves que baja menos de 100, tenlo por seguro que la frecuencia a los minutos te va a caer, va a ser bradicardia. Y vuelvo a insistir, en el uso del verapamilo, la presión sistólica cae en promedio de 20 a 30 milímetros de mercurio. Por eso le decía, si tu paciente está también con tu arritmia de complejo angosto, pero estás hipertenso, ponle verapamilo. Tú terminas de poner tu verapamilo, baja la frecuencia y tu presión puede quedar, si está en 150, puede quedar en 120, 110, sobre 80 o 60. Pero imagínate que tu paciente de repente está con una presión de 90-60. ¿Te vas a poner verapamilo? No. Por más que el médico te diga, licenciado, ponle verapamilo. No, colega. Tú le pones verapamilo y después te vas a dar cuenta que el paciente se va a hipotensar e incluso puede llegar al paro. Y ojo, nuevamente vuelvo a decir, dosis de respuesta, verapamilo, dosis de respuesta, cargas en 10 o en 20, pero colocas lentamente mirando tu monitor y mirando con el otro ojo al paciente. Porque no va a ser que terminas de pasar tu menos de 100 y cuando te das cuenta el paciente está todo colgado. Se sincopió. ¿Qué pasó? Pues un ojo para acá al paciente, el otro ojo al monitor. Dosis de respuesta, lo más lento posible. Verapamilo. Al cambio, en el caso de la adenosina, ya es otro cantar, ¿no? Eso se pone bolovala, ¿no? La adenosina, y es para los TPCB. Y eso es otro cantar. No sé si tuvieran otra pregunta. Si no hay monitor, ¿puede usarse el pulsoxímetro? Miren, el pulsoxímetro nos puede ayudar, pero no es lo conveniente. ¿Por qué? Porque el pulsoxímetro te mide cuánto ingresa de oxígeno, cuánto sale, y te va a censar en base a la captura de la oxihemoglobina. Ahora, si tienes un pulsoxímetro de dedo y un pulsoxímetro de mesa o de monitor, definitivamente esos son mejores. Claro, el de dedo te facilita porque te da una idea,
pero recordemos que el de dedo te da, el sensamiento es mediante la luz ultrarroja. Al cambio, el de mesa o el de monitor es mediante la luz ultravioleta, entonces es mucho más exacto. Pero igual no, si tú vas a hacer una cardioversión, vas a utilizar algún antiarrítmico, a lo último podría servirte, pero no es lo conveniente. No es como una vez que yo entré acá al hospital La Nata Luján, y hace buen tiempo, bueno, llegué por ir a unas cosas, y me di con la sorpresa que su shock trauma se había malogrado su monitor, y era llamativo. Entonces, ¿cómo hacemos cardioversión? O sea, si se puede utilizar, se podría utilizar, pero en cuestiones ya remotas, pero no es conveniente, porque no te va a dar la actividad misma del tórax a lo que sale en forma periférica. No es conveniente. Sí, definitivamente el monitor tiene que tener a tu costado para hacer cualquier cosa, porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de la adenosina, ¿cuántas veces hemos visto que es también llamado, por ejemplo, una cardioversión farmacológica? Y así como el paciente baja su frecuencia 20-30, se puede ir también a cero, ¿no? Y de todas maneras las terminaciones pueden engañarte, no es conveniente. Todos esos tipos de manejo eléctrico y manejo de paciente con algún antiarrítmico, tanto farmacológico como eléctrico, tiene que ser con monitor y su EKG para poder determinar alguna otra cosa que se puede presentar, ojo. Durante las cardioversiones, durante las defibrilaciones, durante el mismo hecho de la meditación de los medicamentos cardiológicos, se puede presentar muchas cosas que se ven, ¿no? Desde reflejo vagal y paro hasta, pues, que el paciente puede salir exitosamente rápidamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Julio Cabello, por su excelente presentación, su clara explicación, la didáctica para desarrollar este tema. A nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Sañero, le extendemos un agradecimiento muy especial, un abrazo a la distancia, esperando contar en próximas oportunidades con su persona. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a la señora decana. Y pues un gusto cuando haya la necesidad, con gusto de participar con ustedes. Muy buenas noches, muchas bendiciones a cada uno de los presentes. Y hay que seguir capacitando, porque esa es la diferencia entre uno y otro colega. A seguir adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien, el link de asistencia ya se encuentra en chat. Por favor, registrar su asistencia, que es importante para contabilizar su participación y acceder a la certificación. Así que los esperamos en una edición más del Juez Turquesa la próxima semana. Así como también le invitamos a poder ingresar a nuestra página de Facebook, donde ustedes puedan saber las actividades que estamos realizando, así como también el canal de YouTube, en la cual pueden ver ustedes semana tras semana los Jueces Turquesa que se vienen desarrollando y volver a ingresar y escucharlo cuanto vez sea necesario para de esta manera reforzar nuestras competencias. Muy bien, gracias por su participación esta noche. La esperamos la próxima semana en una edición más de los Jueves Turquesa.